El fiscal Barbosa expresó su alarma por el regreso de las chuzadas ilegales a Colombia, según dijo, pero hace pocos meses un caso de interceptación ilegal afectó el ente que él lidera y su autora, que reconoció el delito, era alta funcionaria suya e hija del más poderoso de sus promotores. Este caso es un caso no solamente aberrante desde el punto de vista judicial, es un caso que nos pone de nuevo en el peor escenario histórico de Colombia. Pese a que el fiscal Barbosa ha sido enérgico en sus manifestaciones de rechazo a las interceptaciones ilegales a las que fueron sometidas 12 ex empleadas de la exfuncionaria Laura Saravia, comparando esa situación del gobierno Petro con las chuzadas del DAS durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y es la violación de derechos humanos, incluso previo a la Constitución del 91, cuyas prácticas del F2, del SIC, de todas esas prácticas terribles, incluso del DAS. El fiscal general ha padecido en su propio despacho de interceptaciones falsas similares a las que fueron ejecutadas por funcionarios nombrados por él. Yo no soy cercano a ninguna familia Noguera. Así respondió Barbosa cuando un periodista de Noticias 1 le preguntó en febrero pasado por Ana Catalina Noguera, a quien él ascendió al alto cargo de delegada de finanzas criminales. No. Pese a la afirmación de Barbosa en cuanto a que no es cercano a la familia Noguera, el padre de su exfuncionaria, Rodrigo Noguera, era el rector de la Universidad Sergio Arboleda, en donde el fiscal se graduó y ejerció como contratista. Noguera fue además confidente de Barbosa y estuvo muy activo en su elección en la Corte Suprema para su cargo actual. ¿O es que usted conoce algún vínculo mío con la familia Noguera? Ana Catalina Noguera fue enviada a la cárcel por un juez de Cali después de que ella aceptara que participó en la falsificación de un proceso para introducir allí el número celular de una señora que no tenía líos judiciales, pero a quien Noguera quería espiar ilegalmente, tal como ocurrió, según se supo, en el desarrollo de la conocida Operación Perla Negra. Dicha investigación corresponde a un formato de fuente no formal elaborado por Paula Andrea Espinosa, investigadora de entera confianza de Ana Catalina Noguera. Ellas habrían puesto el nombre de una persona particular y una firma cualquiera para lograr que se adelantara la investigación. Barbosa dijo que condenaría a Noguera y a otros fiscales que habrían incurrido en esos actos de corrupción, aunque las penas solo corresponden a los jueces. La señora Noguera cometió delitos, los aceptó y tiene que ir a una condena con la justicia. Esa señora está condenada en esta Fiscalía General. Y pese a la promesa del fiscal, nada se sabe hoy de la Operación Perla Negra ni de la situación jurídica de la hija del exrector Noguera. El fiscal Barbosa insinuó que el presidente Petro habría dado la orden de interceptar a la sospechosa del robo en la casa de su jefe de gabinete y le dio a esta acción el carácter histórico de las interceptaciones a magistrados, políticos, periodistas y líderes sociales que han hecho sus similares políticos desde la presidencia de la República. El fiscal Barbosa apareció en la rueda de prensa en que iba a hablar del caso Benedetti Saravia, que afectó esta semana al gobierno Petro con su círculo de funcionarios más cercanos y como acostumbran hacerlo, no los fiscales generales, sino los presidentes de la República que llegan a los encuentros con la prensa, con todo su gabinete ministerial. Barbosa, cuyas referencias despectivas sobre el presidente de la República han sido reiterativas, pareció salir con mayores bríos físicos y verbales ante el descalabro sufrido por el gobierno. Hoy es un día muy lamentable para el Estado de Derecho en Colombia. Visiblemente alterado, aunque aparentando control, Barbosa comparó la ilegalidad de las interceptaciones a las ex empleadas particulares de una funcionaria de la Casa de Nariño con las persecuciones sistemáticas que durante más de 2 años se hicieron en contra de altos funcionarios estatales del país, como magistrados de las Cortes, periodistas, ONG de derechos humanos y colectivos de abogados. De nuevo, en el peor escenario histórico de Colombia, y es la violación de derechos humanos, incluso previo a la Constitución del 91, cuyas prácticas del F2, del SIC, de todas esas prácticas terribles, incluso del DAS, que generaron el cierre de esa institución. Barbosa, que comparó los casos criminales que hace 15 años produjeron el exilio de muchos líderes y condenas de la justicia para más de 10 subalternos directos del entonces presidente Álvaro Uribe, no mencionó el gobierno en el que ocurrieron estos hechos. No puede admitirse desde ningún punto de vista que estas prácticas de violación de los derechos fundamentales de los colombianos
sean aceptadas en Colombia. Y lo de mayor gravedad institucional en este caso es que el mismo fiscal esta semana le dijo a la policía que podía desobedecer a su superior constitucional. No hay que sobrepasarse ni hay que pensar que porque les dan una orden o porque les dicen algo hay que hacerlo. Se rumora que esta frase del fiscal general, controvertida después públicamente por el presidente Petro, será pieza central de una denuncia penal que se presentaría contra el fiscal Barbosa. Miserable. Aunque se demoró 24 horas en hablar sobre el escándalo, el presidente Petro se refirió al mismo en una ceremonia de ascensos de la policía, precisamente la fuerza involucrada en ese caso. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, el presidente se mostró muy enérgico cuando afirmó que en su gobierno no habrá violación de interceptaciones contra nadie, pero también cuando acusó sin nombrarlo a Barbosa. Las puertas del Palacio están abiertas para cualquier investigación. No tenemos ningún susto ni problema. Con señalamientos directos en contra de los procedimientos judiciales que tocaron a funcionarios del gobierno, el presidente Gustavo Petro dijo que nadie interferirá en la investigación de la Fiscalía Barbosa. Se retiran del gobierno para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se va a alterar los procesos de investigación. En su discurso en la ceremonia de ayer de ascensos de oficiales del ejército, Petro afirmó que no hubo ni habrá órdenes de utilizar los aparatos de inteligencia del Estado en contra de los ciudadanos y se comparó con los sucesos de gobiernos pasados. Este gobierno respeta los derechos humanos, no intercepta ilegalmente comunicaciones de magistrados, de jueces, de periodistas, de opositores. A los opositores los cuidamos. Aunque la confrontación con el fiscal general viene de tiempo atrás, por primera vez el jefe de Estado acusó a Barbosa de instar a la policía en una de cuyas escuelas se encontraba a que se sublevara y no cumpliera las órdenes presidenciales. Algún alto funcionario del Estado que no tiene esa función les ha dicho a ustedes que desobedezcan al presidente de la República. Eso se llama sedición. El mandatario desafió al fiscal general por el tono que éste le ha dado al caso y le envió pullas por lo que serían los sesgos investigativos de Barbosa. Así que el funcionario que nos está sindicando de eso, que investigue bien, con la misma premura que tiene para investigar al otro día los polígrafos del gobierno, con la misma premura que tiene para ver cómo captura un paparazzi que le sacó un video a una periodista y que nada tiene que ver con nosotros. Y refiriéndose a los uniformados que tenía a su lado, se comprometió públicamente con su decisión de no permitir el uso de la inteligencia del Estado y sus recursos físicos y económicos de manera ilegal. Aquí a nadie de ustedes se le ha ordenado una sola intercepción telefónica ilegal, ni a ilustres y poderosos exfuncionarios, ni a personas humildes. Eso no es cierto. Finalmente, el presidente invitó a denunciar a los funcionarios de su gobierno que cometan irregularidades. Muy amables. Se espera que el próximo lunes Petro dé a conocer los nombres de quienes ocuparán los cargos de Sarabia y Benedetti.